Él es una figura que trasciende generaciones e historias, o sea, tanto como alguien de 70 años, de 60, 50 o alguien que pueda tener incluso 26, conoce a Rodrigo Rojas de Neyri. No necesariamente porque él fue un fotógrafo, sino por cómo él murió, ¿no? O sea, como fue asesinado por 33 militares, fue quemado vivo, muere, tenía 19 años, venía del exilio a sacarle fotos a Chile en plena dictadura, en un periodo que más encima se pensaba que ya la dictadura estaba como más suave, porque en la dictadura también hay como periodos duros, o sea, el 73 fue muy duro, después el 76, el 78 se descubren los hornos de Lonquén, que lo hace el fotógrafo Luis Navarro, que va y saca fotos, con eso se prueba que estábamos en dictadura. El 82 empiezan los movimientos sociales, empiezan a salir a la calle, bueno, y así hay como, bueno, es muy difícil definir como etapas exactas, pero podríamos hacer como un resumen quizás de periodos importantes. Entonces el 86, yo creo que la gente pensó que ya se estaba ablandando el tema de la dictadura. Entonces el hecho de la muerte de Rodrigo fue no sé, yo recuerdo como escalofríos, penas, rabia, ¿no? Se escuchó en la radio cooperativa el caso de Quemado, pero nos hablaba un fotógrafo. Bueno, pasaron los años y en el 2006 un grupo de fotógrafos que vivió el periodo de la dictadura, que eran de la AFI, decía hacer un premio Rodrigo Rojas de Neyri, que hoy día está instalado en el Consejo de la Cultura, pero que lo dividieron también, bueno, pues eso es otro problema, en premio para Quintana y para Rodrigo Rojas. Entonces la pregunta mía siempre fue, bueno, ¿dónde están las fotografías de Rodrigo Rojas? Bueno, las fotografías las tenía la mamá de Rodrigo, le mando un mail y ella me contesta hace 27 años que estoy esperando que me manden este mail y me conseguimos fondos privados para traer los archivos de Rodrigo de Estados Unidos hasta Chile. El Museo de Arte Contemporáneo, en la sala de fotografía donde yo fui la curadora, obviamente estaban felices de la idea de que pusiéramos los trabajos de Rodrigo, pero nadie sabía cómo iban a hacer las fotos, porque como era muy joven, era una apuesta para ver qué es lo que pasaba. No sé si, siempre me he preguntado si lo más importante es si las fotos eran buenas o el hecho de que esas fotos eran de Rodrigo. Yo creo que era una mezcla, ¿no? O sea, él era muy buen fotógrafo, pero además es Rodrigo Rojas de Neyri. Lo hicimos con un crowdfunding, porque no nos apoyaron desde el Consejo de la Cultura para generar la exposición, a pesar de que estaba el premio. Entonces hicimos un crowdfunding y fue muy interesante porque también con eso, como subimos historias de gente que estaba en Estados Unidos, en España, nos apoyaron de distintas partes y con eso logramos pagarle el pasaje a la mamá para que viniera a Chile. Pagamos parte de las impresiones, bueno, hicimos una colaboración con el Museo de la Memoria también. Y se realizó la exposición bajo los 40 años del golpe militar. Se llenó, fue mucha gente y siento que hasta el día de hoy la gente todavía quiere ver la foto de Rodrigo y quieren conocer. Y logramos con esa exposición en el fondo de que se hablara del fotógrafo Rodrigo Rojas de Neyri quemado durante la dictadura. Que eso igual es importante porque él tenía muchas inquietudes, pero su inquietud más importante era la fotografía. Así que de todas maneras eso yo creo que se logró y bueno, dar a conocer su trabajo también, esa incansable interrogantes que él tenía todo el tiempo de saber qué es lo que pasaba, cómo era Chile o cómo era el mundo. Yo creo que era una persona muy curiosa y entonces lo que hicimos después con un fondo del Estado que sí se obtuvo fue digitalizar todo el archivo, son como más de 8.000 que hoy día están en el Museo de la Memoria. Igual nosotros queríamos que ese archivo pasara a un espacio no tan como designado al tema de derechos humanos, porque igual yo creo que es importante que en otros ámbitos se conozcan, ¿no? O sea, los circuitos son muy cerrados, o sea, si está en temas de derechos humanos, si está en un movimiento lésbico, si está como no necesariamente todos esos circuitos dialogan y a mí me interesa mucho que
Rodrigo pase como a otros campos y a otra gente, porque fue un caso emblemático. O sea, la gente derecha también se acuerda perfectamente quién era Rodrigo Rojas de Neyri. Entonces me parece importante que ese material también pase como a otro lugar. Pero bueno, está hoy día en el Museo de la Memoria. Es un trabajo de archivo muy clásico, o sea, como enumeración, como temas del el paisaje, el retrato, porque en general si uno trabaja temas de derechos humanos, y sobre todo un archivo como el de Rodrigo, yo no me atrevo a hacer algo muy contemporáneo, o sea, uno mantiene ciertas estructuras clásicas, tradicionales, para resguardar también la memoria y todo lo que significa un poco la figura de Rodrigo, porque más la gente hasta el día de hoy se emociona mucho con la obra de él, o cuando uno lo nombra, o cuando uno habla de Rodrigo. Entonces también es importante mantener como además como él no está vivo, yo no puedo tomar esas decisiones sin el fotógrafo. O sea, ahí, claro, están las conversaciones con la mamá y la familia, y todo lo que ellos deciden, uno como curador y investigador tiene que respetarlo. O sea, no... Entonces tenemos un trabajo de rescate de archivo histórico, que podría ser incluso patrimonial y de memoria, obviamente. Eh, lo emplazamos como un fotógrafo contemporáneo, porque esas fotografías se conocieron recién en el 2013. Por lo tanto, no se conocieron en la dictadura ni en el primer periodo de la transición, sino como una post-transición, básicamente. Y hasta el día de hoy la gente nos pregunta y lo conocen. Hay una exposición como de este julio en el Museo de la Memoria, que lo van a tener hasta enero. Entonces hay una suerte como de como si fuese una exposición permanente. Entonces la obra de él se está empezando a conocer cada vez más, o sea, como algo importante. Y siempre recalcamos que también su muerte significó el término del inicio de la dictadura, o sea, fue el inicio del término de la dictadura, ¿no? Después de 87, 88, el 89 el plebiscito. Igual pasaron una cantidad de años, pero marcó mucho un antes y un después. Muchos fotógrafos periodísticos en los años 80, había muchos que eran amateurs, o sea, que no habían estudiado fotografía y usaban la fotografía como una herramienta política de la resistencia. Eso lo habla Claudio Pérez, el Álvaro Jope. Yo también creo que hay muchos que están así como en esa línea, así como quizá otra gente lo hizo desde la literatura, o la medicina, o desde el ámbito más social, o de la cosa colectiva. ¿Ya? Y todas estas personas con la democracia se vuelven instituciones. Si eras un fotógrafo que estaba en la calle amateur, después se vuelve parte de una universidad, de un instituto, o el Servicio Nacional de las Mujeres, así, ¿ya? Eso es como un estudio que uno hace así en general en relación como de los cambios que se producen en el periodo de la dictadura, de los surgimientos de estos grupos de resistencia. Hubo exposiciones de fotografía en la época, pero no tantas, porque el fin era otro. Entonces lo que tenemos, si quisiéramos hacer una exposición original, tendríamos que hacer exposiciones de 15x12, que son las fotos que están en el Museo de la Memoria, de Rodrigo Rojas de Neyri, o las fotógrafos de otros que son así, de este tamaño, quizás estamos hablando de un 20-15, no más, ¿ya? O sea, eh, entonces, pero yo sigo insistiendo, o sea, que la fotografía igual es una herramienta artística, y si tú quieres exponer esas fotos después de la dictadura, es una decisión de cómo tú muestras esa fotografía. O sea, son casi todas digitalizadas, porque obviamente ya no tenemos los dispositivos para hacer la fotografía, o sea, existen en un laboratorio en blanco-negro, con los químicos en agua, pero en general yo creo que el fotógrafo decide tener formatos más bien pequeños, no tan grandes. Eh, y he visto poco, en realidad, exposiciones de fotografía de los años 80 que sean como grandes. La Paga Rasurik lo hizo en la Bienal de Venecia, y bueno, pero son decisiones finalmente del artista, en conversaciones con un curador o no. Y no creo que uno tenga que mantener un formato histórico porque sacaste la foto en los 80, tiene que estar en un tamaño pequeño. Se puede hacer, obviamente,
también es coherente, pero finalmente creo que son como decisiones de los autores en relación a los espacios y a lo que uno quiere decir también. Así que igual yo creo que es como un tema que, no sé, que está como latente, pero ya también, ya fue como que las últimas exposiciones de los años 80 fueron justamente, hubo como un boom, que estuvo el Claudio Pérez en el GAM, después estuvo el Chile por Dentro, que lo hizo Jorge Gronemeyer, bueno, Rodrigo Rojas de Neyri antes, y ahora están haciendo un rescate del trabajo de Álvaro Jope. O sea, hay mucho material todavía que hay que empezar, que hay que investigar cómo pasó la reconstrucción de la historia y ahí ver qué tan tradicionales, rupturas o no. Pero si el fotógrafo está vivo, bueno, ahí tiene uno más posibilidades también. Si no están vivos, eso ya es como una conversación con la familia o del que es dueño de las imágenes en ese momento. Porque ahí el archivo tiene otra dimensión. Primero es un archivo particular, o sea, privado de la fotógrafa, ¿no? O sea, que no pasa a una institución museal, por decirlo así, ni a una colección privada, ni nada. O sea, es la colección del fotógrafo. Y después es mucho más interpretable quizás porque como están vivos pueden trabajar con diferentes curadores o hacer exposiciones por ellos solos o postular fondos para que la hagan como un trabajo de archivo, pero yo diría que eso ya es como mucho más diferente. El primer trabajo que hicimos con la Helen Hughes, la Kena Lorenzini y la Leonora Vicuña, hicimos como un rescate de archivo, pero no armamos un archivo, o sea, lo armamos para la exposición básicamente. Ya, entonces ahí yo creo que hay como una diferencia bastante grande entre fotógrafos que, o artistas, fotógrafos que estén vivos o muertos. O sea, como, igual ahí siempre yo creo que el archivo es un espacio vivo, que no tiene por qué estar muerto, con la forma clásica así, que está en las bibliotecas y que tiene una cronología, no. Creo que en el arte puedes hacer muchas irrupciones y hacer muchos cambios y jugar con tamaño y con época. Y entonces son como, tienen que ser archivos vivos, dinámicos, que generen mayores representaciones, mayores problemas, reflexiones en torno a la imagen. No hay postfotografía, la fotografía sigue siendo lo que ha sido siempre, siempre ha sido una imagen serializada, siempre ha sido una imagen digital, siempre se han hecho selfies, siempre, o sea, así que ahora se hacen más, bueno, porque somos más habitantes del mundo, y la fotografía sigue más viva que nunca. O sea, hay una función de la fotografía política que es muy importante. Yo siempre pienso en esa imagen del niño sirio muerto, que eso abrió las puertas en países europeos y ahora también vi que en Alemania tenían cupos especiales para los refugiados. Eso no lo había visto antes. Entonces, como que son, como esa fotografía que como que está dando vuelta en Google también es un archivo digital en el mundo cibernético, pero que hizo muchos cambios, ¿no? O sea, entonces hay como diferentes campos de la fotografía del archivo, yo creo, es como un campo interminable. Así que ahí había como una diferencia. Bueno, yo me demoro por lo menos un año en hacer una muestra. Hay ocasiones en que me demoro 6 meses, depende del espacio. La exposición que tengo ahora en Matucana 100 se demoró un año, porque el espacio es más grande, pero si los espacios son más pequeños, si es más acotado, puede durar 6 meses. Entonces las investigaciones también son diferentes. Depende de los temas, depende de los autores. En general, todas mis exposiciones son súper políticas. Creo que cada vez soy más como una curadora activista en el sentido de que genero problemas, desde la censura, a molestia, a criticar desde el arte posturas políticas que no solamente están visibilizadas a través de las marchas, sino también a través del arte, como bueno, Rodrigo Rojas también sirvió como para un proceso judicial, o hablar de un artista que fue censurado porque se masturba con la imagen de Salvador Allende, que es una imagen finalmente, o a tener un trabajo de Nicolás Grum que habla sobre ventanas que es un lugar que está contaminado en este momento.
Entonces, en general siempre mi tema es la política, el tema de derechos humanos, amplio, ya, o sea, amplio. También estoy pensando el tema de los derechos humanos va más allá de la dictadura, o sea, habría que empezar como a explorar también desde dónde uno habla y cómo uno habla en esos temas, porque pienso que si la gente en Ventana se está muriendo por la contaminación de los años 60 en adelante, ellos también son víctimas, hay un genocidio contemporáneo ahí de parte del Estado, van a exiliar de Chile si esto sale publicado en todas partes, pero ya entonces como que yo creo que el arte es una forma de protesta muy buena, como un lugar de resistencia que es más difícil meterse, porque es un campo muy particular. Y bueno, la fotografía desde siempre, ¿no? O sea, la fotografía ha parado guerras, ha parado cosas y ha sacado gente a la calle. Eh, la imagen de Allende dio vuelta al mundo, la niña de Vietnam desnuda dio vuelta al mundo y eso provocó cambios en el mundo que no son menores, que son importantes. Y la imagen sigue siendo algo importante en ese sentido. Entonces, eso es como un factor súper importante en las curadurías que yo hago. Y bueno, y ahí a partir de esos temas es que uno plantea a quienes invita y cómo uno los invita. Y ya llevo un par de meses que estoy trabajando menos con fotografía, eh, porque me parece que hay como otros dispositivos que también pueden dialogar muy bien con la imagen. Hace tiempo que estoy pensando que la imagen no tiene que ser una imagen fotográfica. Por ejemplo, los sonidos producen imágenes, la lectura produce imágenes. El ser humano en sí podría ser como una suerte de cámara fotográfica porque estamos rodeados de imágenes. No solamente porque nosotros estamos mirando a través del ojo, sino porque vemos publicidad a diario, porque, porque tengo un cuadro, porque tengo una pintura, porque estoy leyendo. O sea, los sueños son imágenes. Eh, También los testigos, por ejemplo, cuando relatan, por ejemplo, em, las acusaciones de violencia de derechos humanos, esa gente no tenía fotografía para decir, este militar me torturó, sino ellos contaban historias. Y esas historias que ellos cuentan como testigos también se transforman en imágenes, porque es inevitable que nosotros, porque yo creo que para el ser humano es muy difícil no pensar desde una imagen. Entonces, la imagen siempre ha sido la prueba de algo. Y así como cuando tú tienes un relato para hacer una acusación que se transforma, después también se tomó en una imagen que se sirven para las denuncias, así cuando yo le cuento un cuento a mi hija, también se transforma en una imagen. Entonces, es como que estamos rodeados de imágenes, entonces una imagen es mucho más que decir que la fotografía tiene, no sé cuánto, que tiene miles de representaciones. Por eso yo creo que la fotografía ya se debería plantear desde un punto de vista también desde el arte sonoro, por ejemplo, las experiencias finalmente, desde la performance, el video como tal también, eh, o quizás las sensaciones, porque finalmente todo se transforma en una imagen. Y hay imágenes que son públicas y otras imágenes que son privadas, de las personas que van viendo estas imágenes. Entonces vivimos una explosión de imágenes del pasado, del futuro y del presente. Entonces creo que la fotografía no solamente está relacionada como a reconstruir el pasado en el presente, sino que está relacionado como al quehacer cotidiano, como casi una sobrevivencia. O sea, una persona ciega se tiene que igual imaginar cómo son las cosas porque nunca las ha visto. Entonces se termina haciendo algo tan esencial como el agua, como dormir, como el día y la noche. Entonces creo que, bueno, suena un poco místico, pero como que creo que la fotografía no tiene por qué estar necesariamente encuadrada en un formato de 80 por 60, a eso es a lo que me refiero. Como que la imagen puede ser mucho más. O sea, como que podríamos pensar incluso en la democratización de la imagen, porque está presente en todas partes. O sea, no creo que el arte tenga que ser todo político. No, o sea, yo creo que pasa también por épocas históricas.
O sea, en este momento en que hay muchos problemas internacionales, es probable que se dé un flujo más importante de un arte político, porque el arte igual es un reflejo de la sociedad. ¿Ya? O sea, puede ser que, mira, si uno va a Colombia o tú vas a Venezuela, es muy probable que los artistas trabajen con los problemas locales que tienen, pero eso no son tan diferentes, aunque sean garrafalmente distintos a lo que pasa en Siria o lo que puede pasar en Irak en este momento. Y yo creo que las sociedades que tienen menos problemas como crisis, por decirlo así, o políticos, quizás generan otro tipo de arte más reflexivo, eh, no sé, como no necesariamente de la belleza de lo bello, pero quizás otros problemas. No todo tiene que ser político. Yo creo que sería como un poco exigente, ¿no? Así como decir todo tiene que ser político, todo tiene que ser reflexivo. Creo que, bueno, si todo tiene que ser reflexivo, sí, pero también tiene que haber como trabajos que sean simplemente que buscan sensaciones, bienestar o no sé, un sinfín de o molestia o incoherencia, porque también sería injusto para el artista que no es político, ¿no? Y también para curadores que no les interesa la política, ¿no? O sea, no todos les tiene que interesar el tema. Yo soy hija de exiliada, me interesa. Entonces es una cosa así como que viene un poco biográfica también. Pero creo que en general hay un gran interés por arte político. eh, Pienso yo que también son como la última manifiesta que se planteaba, el tema sobre la plata, por ejemplo, o la Bienal que hubo en Berlín, donde también se planteaba el tema de las protestas y las marchas. Eh, Hay preguntas así sobre el colonialismo, ¿no? O sea, claro, esos son temas políticos, sociales, culturales, todo intervenido de un lugar a otro. ¿Y cuál es el límite del arte? Bueno, yo creo que es súper difícil decirlo, no hay. O sea, una obra de arte se transforma en arte en el momento que se expone en un lugar artístico, que pueden ser los museos, una galería, un espacio independiente, en el momento que un curador decide que es una obra o en el momento que esa persona estudió arte en la universidad o un instituto. Ahora, cómo esas obras circulan es otro problema. Si esa obra circula, obviamente se vuelve más obra que si no circula, ¿no? Pero eso tendría que ser como casi como todas las carreras, diría yo. Y en el caso de la obra de ideología, bueno, sí, es una obra de arte, ¿no? O sea, más ahora que fue exhibida, y si logra estar exhibida en un museo, esa va a tener, va a ser una obra con mayor, va a ser quizá un interés mayor para un coleccionista. Ya lo fue ya en todo caso, ¿no? Ya hubo coleccionistas que estaban interesados en esa obra, entonces esa obra sí está inscrita en el circuito del arte contemporáneo. O sea, nadie puede decir lo contrario, por decirlo ahora. Puede haber gente que diga que no me gusta, que me parece que es una obra que es muy directa o que no habla de lo invisible, ¿no? Pero eso es una discusión de otro tipo, pero que es una obra, sí. Juanito Yerbur la compró, está en una colección en este momento, se expuso y ojalá que esté en algún momento en un museo donde esa obra ya tenga otra connotación. Eso es súper importante, que no pasa tanto en la fotografía. O sea, el hecho de que Padre Rasuri no haya expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes es raro. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Tiene que ser Premio Nacional de Arte y después exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. No debería ser como la lógica, tiene que ser al revés. Los fotógrafos tienen que exponer en los museos. Y después, o sea, no digo, o sea, no se interprete mal la idea. O sea, digo que para mí la lógica histórica sería que ella ya habría tenido que exponer una individual en el Museo Nacional de Bellas Artes y después obviamente tener el Premio Nacional de Arte. Y no esperar tener ese premio para que después la inviten. Ahora está en una exposición colectiva, pero no hay una obra completa de ella en el Museo Nacional de Bellas Artes y deberíamos tenerla aparte en una colección permanente donde la gente pudiese ver el trabajo de ella, de Claudio Pérez,
Luis Navarro. ¿Cómo no vamos a tener una foto de Luis Navarro en algún museo? Fue el primer fotógrafo que fue a Lonquén, que demostró que estábamos en dictadura. Entonces la fotografía no necesita un museo de la fotografía. Simplemente necesita estar en las colecciones y que la gente los pueda ver. Los fotógrafos necesitan exponer en museos. Todos. Del más joven hasta el más viejo. Y eso yo creo que hace falta. Eso que tengamos, porque sí, está bien, a la gente le gusta la fotografía, se mostró a Sergio Larraín, pero se mostró a Antonio Quintana, pero tú no ves como una colección permanente, que tú no haces como una relación de la fotografía en Chile. Ahora, hoy día inauguran en Palacio de la Moneda una sala de fotos que está muy bien, un centro cultural es muy visto y va mucha gente, quizás van 20.000, 30.000 personas a verla, pero ese autor igual necesita en algún momento exponer en algún museo para que pueda tener un valor añadido a su obra, aunque nadie va a ver su trabajo, para poder postular a la beca, para que curadores puedan ver sus trabajos. Entonces eso sí es un trabajo que hay que hacer en Chile, creo yo. Mira, no hay como unos diplomados en relación a la curaduría. Hay curadores, pero hay 2 o 3 curadores institucionales. Como en el Museo Nacional de Bellas Artes tienen 2 curadores, el Museo de Arte Contemporáneo no tiene un curador, el Museo de Artes Visuales tampoco. Es muy extraño, ¿no? Porque podía incluso curadores, bueno, Matucana tenía un curador, como digo yo, que tanto las galerías más pequeñas, más grandes, los centros culturales igual deberían operar con curadores porque son los que arman las exposiciones y generan los contenidos. Finalmente un curador tiene que conocer el público también que van a estos lugares. No digo que uno tenga que hacer una exposición en relación al público que va, no. Por ejemplo, hoy día había unos cabros de sociología leyendo el texto curatorial de Matucana 100 y decían, bueno, ¿y esto lo entenderá la gente? Le dije, por supuesto que sí. Si la gente no es tonta. La gente entiende y si no lo entiende van a buscar en Google algunos significados, algunas cosas. Entonces no, es muy extraño en Chile que esta figura del curador fuese como un problema. Es como, o sea, es como que no era una definición de lo que es un curador. Siempre se ha dicho que no se sabe muy bien lo que es un curador, pero históricamente los primeros curadores estuvieron relacionados a los museos, bueno, antes con los reyes, como los que les cuidaban los tesoros, pero históricamente siempre había un curador en un museo, ¿no? El que cuida la colección de los museos, el que reinterpreta esa colección, después hay curadores que investigan, que hacen que se haga una curaduría al año, hay curadores de videos, de performance, o sea, como en Chile no. Entonces uno dice, bueno, entonces ser curador en Chile es difícil, porque eres como un curador independiente y eso puede ser, yo creo que tiene que haber de las dos cosas, tiene que haber curadores institucionales y curadores independientes, porque ahí es donde se pueden generar como diálogos, porque un curador institucional es muy diferente a un curador independiente, o sea, si tú trabajas en una institución vas a seguir mucho más las líneas editoriales del museo, de la galería, de este centro, de este espacio de arte, pero un curador independiente en cambio propone y hace un poco lo que quiere y expone en la calle, en un lugar independiente, en un museo. Y además el problema es que no nos pagan. Bueno, ahora sí estos últimos años sí me han pagado, pero en general es como no hemos logrado profesionalizar el hecho de que un curador y los artistas se les pague un sueldo. Bueno, entonces ¿para qué estudiamos en la universidad? Entonces habría que, como por un lado, profesionalizarlo, tampoco no tenemos una red de curadores, tampoco como en América Latina, hay gente, redes de investigación y todo. Y después yo creo que el curador puede ser distintas cosas, ¿no? O sea, hay curadores que investigan harto y que quizás hacen una curaduría al año, cada 2 años, porque generan mucho trabajo de investigación. Hay curadores que están más relacionados como a la gestión, ¿no? Así como a la producción. Y después hay como
Hay curadores que trabajan en las bienales, los festivales, que le pasan temas. Pero creo que lo más importante de un curador es generar como contenido y desplazamiento y reflexiones críticas en torno a los trabajos que se realizan. Personalmente me interesa mucho generar investigación, la curaduría, que más va acompañada de la museografía y todo el relato que implica dentro de la exposición, como una suerte como de guía de lo que va a ver la gente, sin tener que decirle al público tienes que mirar la exposición así, pero sí generar un tipo de sensación. Y después un trabajo muy importante que lo había empezado un poco con Rodrigo Rojas de Negri, es como el trabajo de mediación, que lo empecé con una línea del tiempo y bueno, hoy día ya estoy con una sala más experimental donde tú puedes generar más preguntas, más problemas y trabajando también con gente que sabe más de la mediación que un curador, ¿no? Entonces como que no es solamente hacer una investigación, una exposición y una publicación, sino que también ahora tienes que generar esa relación con el vínculo con el medio, con la comunidad donde tú estás trabajando. Entonces, pero yo creo que esas son decisiones muy personales de cada curador. Hay curadores que producen harto también, hay curadores que pueden tener mucho trabajo de gestión, o sea, que hacen más trabajo de gestión que de curatoría. Entonces también ahí se empieza como... Y después están los artistas curadores también, que es la figura más rara, que hacen una curaduría y están ellos dentro también de la muestra. Eso es la figura como me parece como más problemática, porque yo creo que ahí es importante mantener una cierta distancia. Pero en general creo que hay como gente joven que está metiéndose en el mundo de la curaduría, pero no hay lugares donde podamos hacer las curadurías. O sea, habiendo galerías y todo eso, no se genera ese campo de producción para los curadores acá. No sé, yo he ido a otros países y es súper diferente. O sea, donde hay un curador en todas las galerías, gente que investiga, curadores independientes. Entonces, como que la historia del arte en esos lugares también es diferente. Acá todavía no estamos peleando por los 80. Ya, está bien. La escena avanzada, la AFI, pero hay que investigar más, hay que generar un diálogo. Y ahí están los investigadores, los curadores que son importantes para hacer esta construcción de la historia. Como que ya no hay que estar como pisando un campo minado así de gente que no se cae bien. Como que hay que ver qué es lo que tenemos. Si no, yo creo que va a ser súper difícil. O sea, para un curador internacional, cuando viene a Chile, también tendría que tener como la libertad de ver qué es lo que pasa sin necesariamente que alguien le cuente toda la historia. Es súper difícil acá, ¿no? Y, y el campo es pequeño también. Entonces, se hace como un poco difícil. Yo creo que acá el tema de la curaduría está súper poco claro. Pero hay curadores. Y hay gente que está investigando también. Voy a los talleres, voy a las universidades, me los presentan. Los artistas no tienen que hacer nada. Yo creo que uno como curador tiene que ir a buscarlo. Bueno, y ellos también te pueden buscar a ti, obviamente, mandar mails. De repente me llegan algunos mails con portafolio, pero en general yo estoy siempre buscando mucho. Mucho, por ejemplo, Balmaceda Joven es un espacio donde se han encargado de mostrar a muchos artistas que exponen ahí, como decía Joaquín Cosiña, porque acá hay que citar a la gente que te lo comenta, que después empiezan a hacer como una carrera, como el Sebastián Calfuqueo. Entonces hay lugares que son como el pie que permite que uno pueda conocer los trabajos de esta gente porque obviamente es un espacio de circulación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sebastián Calfuqueo, que expuso en Balmaceda, después yo lo vi en el MAC y después lo invité a trabajar conmigo. Como ya ha hecho 2 exposiciones conmigo y quiero seguir mostrarlo para una tercera vez. Y son los más difíciles de encontrar artistas jóvenes, pero hay harto, también hay varias universidades acá, ¿no? Como el de Diego Portales, la Católica, la Universidad de Chile, o sea, como 10 universidades. Entonces, bueno, puede ser que muchos se pierdan y también muchos puede ser que viajen fuera de Chile.
pero también lo que yo creo que es importante que estoy haciendo este último tiempo es mezclar generaciones. O sea, un Claudio Pérez con alguien muy, muy joven. Porque hay que generar estas tensiones históricas. O sea, como hay también influencia. O sea, el hecho de que yo mostrara a las yeguas del Apocalipsis y Carlos Lépez con el Felipe Rivas no fue de casualidad. También hay una historia por ahí que no estoy diciendo que un artista se influenció del otro, pero uno puede generar un poco esas tensiones posibles que existen, si no, no han pasado tantos años tampoco. Entonces, por ejemplo, la exposición que tengo ahora en Matucana, tengo artistas que son más experimentados con artistas más jóvenes, entonces como se ve interesante los errores que se producen, pero esos errores se ven muy bien dentro de una exposición cuando están con artistas que ya tienen más experiencia, porque no es que el uno opaque al otro. Por ejemplo, yo mezclé también una vez un trabajo de Camila Ramírez con Luis Navarro. Y se veía muy interesante porque él de los 70 con este trabajo Lonquén y ella trabajando el problema de las utopías y las caídas del socialismo hoy, ¿no? Entonces, creo que también es bueno mezclar a estas generaciones que no dialogan tanto y eso es como utópicamente construir un poco la historia del arte chileno, por decirlo así. Que han habido intentos de hacer revistas y bueno, está El sueño de la razón de la Andrea George que al principio le fue súper bien porque estuvo financiada por una fundación y ahora también tuvieron que empezar a postular fondos para seguir manteniéndolo. La revista CT es una idea de fotografía contemporánea sin país ni generaciones determinadas. O sea, como hay un tema, se eligen a los autores que estén relacionados, que nos puedan construir un poco este relato. Y nos interesa obviamente siempre hacer una relación con Chile, porque es una revista chilena, pero ojalá dialogar con América Latina y con otros países más para poder hablar de lo general y lo particular de lo general. Entonces ya estamos en el segundo número, estamos en la etapa como de promoción, porque siempre dicen que es como difícil venderla, porque la gente como que no compra la revista, como que yo creo que somos un país muy negativo. Es como que todo nos puede ir mal en Chile, ¿eh? Así como todo puede ir mal. No hay coleccionismo, no hay curadores, no hay revistas, los proyectos no resultan, no hay plata, bueno. Yo creo que sí, es difícil, que o sea, no estamos en Europa, donde tienes, no sé, tienes la revista como eh, Text to Art, por ejemplo, que les va súper bien, estuve viendo los modelos que ellos tienen. Estoy tratando a ver si que puedo hacer algo similar, de vender también algunas fotos, de ver si es que podemos hacer monografía de los artistas, hacer distintos tipos de suscripciones. Hay un público que yo creo que les interesa la foto, a pesar de que fueron 70.000 personas a ver a Sergio Larraín, 70 personas no han comprado la revista. Es muy triste, pero hay que seguir intentándolo. Y yo creo que nuestra apuesta es a la lectura, a este romanticismo melancólico de que nos gusta leer, que los libros tienen un olor, que nos gusta apreciar la imagen, que nos gusta pensar, que nos gusta como dialogar. Entonces hay que pensar siempre en ideas divertidas para poder vender la revista. Y también, bueno, interesante de generar redes con otras personas. Por ejemplo, en Alemania invitamos a Emanuel Matías. Entonces después él nos puso en contacto con una curadora en Leipzig que tenía como un festival de libros, de fotolibros. Entonces mandamos la revista para allá, no se vendió ninguna, pero ahora llegaron como al Museo de Colonia, a ser parte de la colección permanente. Bueno, entonces son pequeñas circulaciones que se producen y mi apuesta es no llegar a la fotografía chilena a nivel mundial, no. Sí, o sea, ojalá generar más redes, más contenido. E incluso ya estamos pensando para el tercer número hablar un poco de video también ya. Que puede ser que si solamente trabajo con fotografía el proyecto muera también. En cambio, si ya empiezo a meter cosas como de otro campo del arte,
quizás logremos más público también. Pero bueno, eso es siempre el tema. Quizás me pasó lo mismo en el mundo de la curaduría, que ya no solamente estoy haciendo fotografía, sino que me amplié como a otros lugares y es bueno también, aunque mi especialidad sea la foto, pero creo que también es bueno abrirse a otros campos porque en Chile somos muy pocos, entonces hay generaciones de artistas buenos y puede pasar 5 años en que no... Y lo que le pasa al artista chileno en general es que ya exponen, 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 llegan al Museo de Arte Contemporáneo y después ya no tienen dónde exponer. Entonces empiezan así, suben, 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 después bajan y se mantienen. Entonces es difícil el nivel de circulación que hay en Europa. Entonces como que sí, es como un poco negativo, pero siempre hay que generar como otras plataformas de circulación. Y creo que una revista es buena, porque además le da un currículum al artista. Por ejemplo, en Chaco llegó una coleccionista que había comprado una foto de la Francisca Montes, vio la revista y dijo, yo me acabo de comprar a esta fotógrafa y compró la revista. Entonces, como otra forma de circulación, de difusión de las obras de los artistas, yo creo. Por eso, en eso estamos apostando por la revista. Y ojalá venderlo a nivel latinoamericano. O sea, que eso sería ya así como lo máximo, ¿no? Pero hay que trabajar mucho para que eso se logre. ¿Hay una arte europeo? Hubo épocas en que sí. El romanticismo, sí, claro, hubo épocas y también hubo épocas en América Latina, claro. Pero es muy difícil encasillar todo en... Yo creo que hay tendencias. Creo que hay una tendencia en los años 80 en América Latina, una fotografía más documental, por ejemplo. Estábamos en dictadura también. Dictaduras, guerrilla, entonces había una cosa más documental, más periodística. Entonces, hay tendencias, pero, pero creo que hoy día esas tendencias son más disímiles también de observar. Porque también estamos en la era de internet, entonces lo que no exponen las galerías lo exponen en internet, en galerías virtuales, y hay gente más joven también que empieza a viajar también. O sea, hubo una época en América Latina que quizás los flujos de migración no eran tan grandes. O sea, piensa que en Chile tenemos un gran flujo de haitianos hoy. Ese haitiano no habla español. Entonces nosotros todavía no sabemos qué es lo que va a pasar y eso va a producir un cambio también en el arte, en la fotografía. Pero creo que hay una tendencia en general de algo más documental, como más social, más político, que es lo que podemos ver también como si uno revisa el trabajo de los fotógrafos latinoamericanos, hay una gran escuela de fotografía documental, más tradicional también. Hay una gran tendencia al trabajo de archivos también, porque también hay muchos archivos, sobre todo los 80, los 90. Este libro del Claudio Carrera es solamente fotografía documental, pero también tiene que ver quién hace las investigaciones. O sea, un curador, un investigador que sea muy importante, que saca un libro y también determina ciertas cosas como de las tendencias y de los lugares que uno mira. Pero yo creo que hay que hacer más investigaciones. Es seguro que hay como distintos niveles de arte y de fotografía en América Latina, pero habría que hacer más convenciones, quizás con historiadores, con gente que esté metida en el tema. Pero yo creo que, claro, que América Latina nos marca indudablemente todas las dictaduras, toda la pobreza, todas las crisis económicas, todas las crisis de medio ambiente que hemos vivido, que seguimos viviendo.